La reina Jezabel, un corazón endurecido contra Dios. Cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, encontramos personajes que nos inspiran con su fe y obediencia, pero también otros que nos sirven de advertencia, recordándonos lo destructivo que es rebelarse contra la voluntad de Dios. Entre estos últimos, aparece la figura oscura y temible de Jezabel, reina de Israel, esposa del rey Acab, mujer de gran influencia pero de un corazón pervertido, enemiga de la verdad, promotora de la idolatría y símbolo del pecado que corrompe a una nación entera. La historia de Jezabel, narrada principalmente en Un Reyes y Dos Reyes, no es solo un relato antiguo, sino un espejo que nos muestra los peligros de alejarnos del Señor, de permitir que el pecado gobierne nuestro corazón, y de despreciar la misericordia divina. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue entregada en matrimonio a Acab, rey de Israel. Desde el inicio de su vida en el palacio, Jezabel impuso su cultura pagana y su religión idolátrica, introduciendo en el corazón del pueblo la adoración a Baal y a Asera. La Biblia dice que Acab, influenciado por Jezabel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él. Este detalle ya nos muestra el peso espiritual de Jezabel, una mujer que, en lugar de apoyar a su esposo en la fidelidad al Dios verdadero, lo arrastró a los caminos de la perdición. Aquí encontramos la primera lección: cuando alguien permite que su corazón sea gobernado por ídolos, no solo se pierde a sí mismo, sino que arrastra consigo a los que lo rodean. Jezabel no solo pecó ella, sino que contaminó al rey, a la corte y al pueblo entero. El ministerio del profeta Elías se desarrolla precisamente en este contexto, en medio de la influencia nefasta de Jezabel. Ella no solo promovía la idolatría, sino que además persiguió a los profetas de Jehová, matando a muchos de ellos y levantando un reino de violencia y opresión. Elías fue uno de los pocos que se levantaron contra esa oscuridad, y en el monte Carmelo desafió a los profetas de Baal, mostrando al pueblo que solo Jehová es Dios. El fuego que descendió del cielo fue un acto de misericordia divina para abrir los ojos de Israel, pero Jezabel, en lugar de arrepentirse, se llenó de odio y juró matar al profeta. Su corazón estaba tan endurecido, que ni los milagros más grandes pudieron quebrantarla. Aquí tenemos otra lección: cuando alguien rechaza la verdad repetidamente, su corazón se endurece cada vez más, hasta llegar a un punto en que ni las maravillas de Dios logran conmoverlo. Jezabel representa ese endurecimiento, esa ceguera espiritual que lleva a la condenación. Sin embargo, la historia de Jezabel no se limita a su oposición a Elías. También la encontramos en la viña de Nabot, en Un Reyes 21. El rey Acab deseaba esa viña, pero Nabot se negó a venderla porque era herencia de sus padres. Acab se entristeció, pero Jezabel, con frialdad y malicia, tramó un plan perverso, levantó falsos testigos contra Nabot, lo acusaron injustamente y lo apedrearon hasta morir. Así, Jezabel entregó la viña a Acab. Este episodio muestra la corrupción total de su carácter. No solo practicaba la idolatría, sino que usaba el poder para oprimir, para matar inocentes, para obtener lo que deseaba sin importar los medios. Jezabel es el retrato de lo que ocurre cuando alguien se aparta de Dios: la conciencia se apaga, el corazón se vuelve de piedra, y la injusticia se normaliza. La palabra de Dios no queda en silencio frente a estos hechos. Elías fue enviado nuevamente a confrontar a Acab, y le anunció el juicio de Dios: los perros lamerían la sangre de Acab, y los perros comerían la carne de Jezabel en la parcela de Jezreel. Esta sentencia era dura, pero justa. Dios había tenido paciencia, pero el pecado de Acab y Jezabel había alcanzado el colmo. Jezabel creyó que podía reinar y gobernar sin límites, pero no entendió que hay un Dios en los cielos que pone freno a la maldad y que nadie puede escapar de su justicia. Con el paso de los años, la profecía se cumplió. En 2 Reyes 9 leemos cómo Jehú, levantado por Dios para traer juicio sobre la casa de Acab, llegó hasta Jezreel. Jezabel, altiva hasta el final, se adornó y se asomó por la ventana, intentando seducir o impresionar con su apariencia. Pero sus propios eunucos la arrojaron, y su cuerpo fue pisoteado por los caballos. Más tarde, cuando fueron a sepultarla, solo encontraron su calavera, sus pies y las palmas de sus manos, porque los perros habían devorado su cuerpo, cumpliéndose así la palabra del Señor. ¡Qué final tan trágico para una mujer que vivió toda su vida en soberbia y rebeldía! Amados hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Primero, que la idolatría no es un simple error religioso, sino un pecado que corrompe el corazón y aparta de Dios. Jezabel no solo adoraba a Baal, sino que impuso esa adoración sobre todo un pueblo. Hoy en día, quizá no levantemos estatuas de Baal,
pero muchos levantan ídolos de dinero, poder, placer, fama o tecnología, que ocupan el lugar que solo le corresponde al Señor. Cada vez que un ídolo ocupa el centro de nuestra vida, caemos en el mismo pecado de Jezabel. Segundo, la historia de Jezabel nos muestra cómo el pecado no se queda en lo privado, sino que tiene consecuencias públicas. Jezabel manipuló, mintió, asesinó y arruinó vidas enteras. Así también, cuando alguien permite que el pecado gobierne, su familia, su iglesia y su comunidad sufren. Nadie peca en soledad, todo pecado deja cicatrices en otros. Tercero, Jezabel nos recuerda que Dios es paciente, pero su justicia es real. Dios permitió que ella reinara por años, le dio tiempo para arrepentirse, pero ella endureció su corazón. Finalmente, llegó el día del juicio. Esto debe movernos a temor reverente, Dios no pasará por alto el pecado eternamente. El día de la justicia llegará, y aquellos que se rebelan contra él cosecharán lo que sembraron. Por último, la vida de Jezabel es una advertencia para la Iglesia de Cristo. En Apocalipsis 2:20, Jesús menciona a esa mujer Jezabel que enseñaba y seducía a los siervos para cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto nos muestra que el espíritu de Jezabel aún opera, es la influencia corruptora que lleva a la idolatría, al pecado sexual, a la rebelión contra Dios y a la persecución de los fieles. La Iglesia debe estar alerta, discerniendo los tiempos, guardando su corazón y resistiendo toda forma de corrupción espiritual. Hermanos, la historia de Jezabel no está escrita para alimentar la curiosidad, sino para despertar nuestra conciencia. Que aprendamos de su caída a buscar la humildad, la obediencia y la fidelidad al Señor. Que no seamos como Jezabel, cuyo corazón fue endurecido hasta el final, sino como Elías, que permaneció fiel a pesar de la oposición. Que recordemos siempre que solo Jehová es Dios, que Él demanda santidad y que su misericordia todavía está abierta para quienes se arrepienten. Hoy es el tiempo de volvernos a Cristo, de derribar los ídolos, de renunciar a todo espíritu de Jezabel que quiera entrar en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestra iglesia. Porque el Dios que juzgó a Jezabel es el mismo que hoy nos ofrece gracia por medio de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No despreciemos su paciencia, recibamos su perdón y vivamos en obediencia, para que en el día final no experimentemos juicio, sino salvación. Padre eterno, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, reconociendo que solo tú eres el Dios verdadero, digno de toda gloria, honra y adoración. Hoy hemos meditado en la vida de Jezabel, y comprendemos cuán destructivo es apartarse de tu presencia, cuán terrible es endurecer el corazón y vivir en rebelión contra tu palabra. Señor, guárdanos de caer en el error de la idolatría, ya sea en ídolos visibles o en aquellos ocultos que quieren ocupar el primer lugar en nuestro corazón, el dinero, el poder, el orgullo, la vanidad, el pecado. Ayúdanos a discernir toda influencia de ese espíritu de Jezabel que quiere seducir, engañar y apartarnos de la verdad. Te pedimos, Señor, que limpies nuestras vidas de todo aquello que no te agrada. Rompe las cadenas de la idolatría, del pecado sexual, de la mentira, de la injusticia y de la manipulación. Que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para resistir al enemigo y que podamos vivir como Elías, firmes y fieles, aunque la oposición sea fuerte. Padre, guarda nuestras familias, guarda a tu iglesia, y no permitas que ningún espíritu de Jezabel tenga cabida en medio de tu pueblo. Que siempre se levante la verdad, que siempre brille la luz de Cristo, y que podamos vivir en santidad delante de ti. Señor, así como Jezabel encontró juicio, nosotros hoy nos humillamos delante de ti para encontrar misericordia. Perdona nuestras faltas, sana nuestras heridas, y restaura nuestra comunión contigo. Que podamos vivir cada día en obediencia, esperando el día glorioso en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos, y declaramos que solo tú reinas, solo tú gobiernas, y solo tú eres digno de nuestra vida entera. Amén.